Muy buenos días, semana de pleno y de muchos titulares. A lo largo de los próximos minutos les resumimos todo lo acontecido en el Parlamento de Canarias. En 2 semanas, el 10 de abril, se votará en el Congreso la convalidación del decreto sobre menores migrantes. El presidente Clavijo ha pedido a los portavoces parlamentarios que acudan ese día a las Cortes en señal de unidad. Asegura que confía en que saldrá adelante. Y no le tenemos ningún miedo a los recursos o a los que quieran ir al Constitucional. Hemos dicho desde el minuto cero todos, los firmantes del pacto, que esto es una cuestión de moralidad y de justicia. El Parlamento llevará a la Fiscalía a Koldo García, ex asesor del ministro Ábalos, por un delito de desobediencia. La decisión se toma tras no presentarse a la comisión que investiga la compra de material sanitario. Sí han intervenido quienes fueran consejeras de Turismo y Educación. Alquiler vacacional, vivienda o migración han sido algunos de los asuntos que hemos tratado en la entrevista de esta semana con la diputada socialista Patricia Hernández. Las familias de niños y niñas con necesidades especiales piden más cualificación y personal de apoyo para poder atender correctamente al alumnado. Es el asunto que esta semana llevamos a nuestra sección Buscamos Respuestas. Nuestros niños con necesidades educativas tienen muy recortados los servicios de comedor o de acogida temprana, acogida tardía. ¿Qué pedimos? Que se amplíen todos esos servicios. ¿Qué hay que hacer para ampliar? Poner personal cualificado. Fernando Clavijo ha pedido unidad para sacar adelante el decreto que busca modificar la ley de extranjería. Se votará en el Congreso el 10 de abril y el presidente espera que sea convalidado y que pueda encontrarse también una solución para la Isla del Hierro. Queda un camino importante, un camino duro que no va a estar exento de dificultades, de dilaciones, y uno de los retos va a tener que ser dar una respuesta a la Isla del Hierro, y no le tenemos ningún miedo a los recursos o a los que quieran ir al Constitucional. Que si alguna comunidad autónoma considera lesionados sus derechos y acude al Constitucional, ahí también va a estar Canarias, y espero que también esté el pacto migratorio para defender la legalidad, la constitucionalidad y la moralidad de esta modificación legislativa. Y creo que sería positivo y un mensaje de unidad que se pudiesen trasladar todos los portavoces de los grupos firmantes del pacto migratorio para que ese día 10 de abril que sea convalidado el decreto. Un presidente de una comunidad autónoma que salía hace 2 días en un medio nacional y decía que él no soportaba más la presión, que tenía 130 y pico plazas ocupadas, que cómo le iban a duplicar ahora las plazas. Y yo miro para el Hierro, 10.000 habitantes y teníamos 300 menores. Nosotros sí podíamos y una comunidad autónoma de millones de habitantes no. Creo que es un hito que marca un antes y un después en la gestión migratoria de Canarias y en el conjunto del Estado. Esto servirá para sentar precedentes en nuestro país. Permítame que nosotros no compartamos el optimismo que se respira hoy en esta Cámara, porque realmente me gustaría dejarle caer la pregunta de cuánto cree que tardarán los centros en estar llenos otra vez. El Pacto Canario de las Migraciones ha sido esencial para lograr este objetivo. La expresión de unidad que como pueblo, que como fuerzas políticas, a excepción de los de siempre, de la extrema derecha, de Vox, fuimos capaces de demostrarle al conjunto de la ciudadanía. Queda camino por recorrer y desde el Partido Popular defendemos que debería el Estado ser el que asumiera la tutela de estos menores extranjeros no acompañados. Sería una solución definitiva, señorías, y sin estar condicionada a caprichos partidistas. Estamos convencidos que resistirá cualquier embate ante el Tribunal Constitucional, que está bien cogido, bien articulado para que eso no ocurra. Me alegro que hayamos podido conseguir este objetivo y me alegro que se pueda ratificar el próximo día 10 de abril. Lo que no me alegro es que habrán diputados de este Parlamento, de esta comunidad, que van a votar en contra. Consideran algunos portavoces que el descuento a residentes puede ponerse en riesgo. El presidente de las aerolíneas dice que quedan pagos pendientes por parte del Estado y este ha sido un asunto por el que se ha preguntado esta semana a Fernando Clavijo en la sesión de control. También por las medidas a tomar para limitar el crecimiento de nuestro archipiélago. Y le hablo de la ley de residencia, presidente. Le hablo que no podemos seguir el ritmo de crecimiento al que va Canarias. Los nacionalistas consideran urgente que se ponga en marcha una ley de residencia para limitar el crecimiento desmedido del archipiélago. Es difícil que la Unión Europea lo entienda, por supuesto, pero también es cierto que ya hay excepciones.
Malta, las Islas Aland, Dinamarca. Y el Gobierno asegura que se están explorando varias vías para sacarlo adelante. Hay precedentes, hay informes jurídicos, hay voluntad política y podemos continuar con determinadas dificultades que están teniendo nuestros canarios, donde, como usted bien ha dicho, zonas del archipiélago donde ya o no te sientes que eres canario, que no estás en Canarias, o realmente te sientes que no eres capaz de vivir. ¿Qué sería de Canarias sin el descuento para viajar? Es lo que se han preguntado algunos. Me preocupa, y me preocupa mucho. Puede terminar haciendo recortes que a Canarias no le beneficia en modo alguno. Que no tengamos presupuestos generales de Estado, usted lo ha dicho, va a poner en peligro y en riesgo muchísimos compromisos esenciales para Canarias. Clavijo confía en que el Estado pueda garantizar esos pagos. Instrucciones a nuestra diputada para que efectivamente garantice con alguna enmienda que de esa ley de crédito extraordinario va a haber una parte específica para poder pagar a las compañías aéreas. Sin embargo, no es el momento, ha dicho el presidente, para bajar de forma generalizada el IGIC debido a la actual coyuntura internacional. Hablamos de sanidad ahora porque las islas siguen en riesgo alto de contagio por enfermedad respiratoria. Por eso la consejera de Sanidad ha apelado a mantener el uso de la mascarilla en los hospitales y centros de salud y además ha anunciado que antes de final de año, en otro orden de cosas, la Orotava contará con un nuevo centro para atender los trastornos de la conducta alimentaria. Por cierto que el Grupo Socialista ha denunciado la no comparecencia en esa comisión por segunda vez del director del Servicio Canario de Salud. Desde el pasado 16 de enero existe una alta probabilidad de contagio de gripe y otros virus respiratorios. Por eso los hospitales mantienen sus protocolos específicos y desde la Consejería de Sanidad se apela a la responsabilidad individual para evitarle en la medida de lo posible nuevos casos. En la actualidad, la situación epidemiológica por riesgo de infecciones respiratorias, como sabrá, se mantiene en ese escenario 2, donde se recomienda seguir reforzando las medidas de ventilación y de limpieza y el uso también de mascarillas en todas las áreas del centro sanitario. Monzón también cifró en 1.081 pacientes los atendidos por el Servicio Canario de Salud por trastornos de la conducta alimentaria y anunció la apertura de un nuevo centro en Tenerife. Antes de finalizar el año estará prevista la puesta en marcha también de un hospital de día en el Centro de Especialidades de la Orotava, en Tenerife, con el objetivo de dotar también a la provincia de Tenerife, de Santa Cruz de Tenerife, de este escenario. Para mitigar el impacto de las agresiones al personal de las ambulancias, los pliegos obligarán a formar específicamente al personal. También en el ámbito sanitario, la Consejería avanza en un programa de cribado para detectar el virus del papiloma humano. De este asunto se ha hablado en pleno, donde la titular del área, Monzón, ha llamado a la vacunación como vía efectiva, ha dicho, para prevenir enfermedades graves. El momento más idóneo para su administración es, dijo, durante la adolescencia. Desde aquí hago un llamamiento a los padres y a las madres de los canarios y canarias para que confíen en esta vacuna porque sin duda son eficaces, seguras y además previenen de enfermedades que pueden llegar a ser bastante graves. Les contamos ahora otras noticias de la Cámara en formato más breve. El Pleno pide por unanimidad al Gobierno regional que elabore una guía o un plan autonómico de salud afectivo-sexual. El objetivo es que puedan prevenirse y controlarse las infecciones de transmisión sexual y de manera específica el VIH. Grupos de la oposición y de los que apoyan al Gobierno se unieron en un largo aplauso poco habitual en la Cámara para celebrar el rechazo conjunto a una proposición no de ley de Vox que planteaba la derogación de las leyes trans. La PNL solo fue apoyada por el grupo proponente. El resto de grupos defendió la importancia de estas leyes para garantizar los derechos de las personas transexuales. En nuestro tiempo de entrevista iniciamos nueva ronda con los grupos parlamentarios y hoy nos acompaña la diputada socialista Patricia Hernández. Señora Hernández, muy buenos días. Muy buenos Gracias días por acompañarnos esta mañana. Imagino que una semana complicada, ¿no?, para el socialismo canario. Quería empezar por ahí transmitiéndoles también
nuestro apoyo desde esta casa. Sí, bueno, la verdad es que yo no sabía, no conocía, me enteré como todos por esa comunicación del propio Ángel Víctor, y es complicado, pero tienes la tranquilidad de que está en buenas manos, que él ha dicho que tiene buen pronóstico y sobre todo de la capacidad de resiliencia y de fuerza del propio Ángel Víctor, de que estamos seguros y seguras de que va a salir todo bien y, como él dice, queda Torres para el rato. Bueno, y uno de los próximos asuntos que va a dirimir el ministro Torres, esa defensa del decreto para modificar la ley de extranjería, sabemos que será finalmente el 10 de abril, cuando se someta a la votación del Congreso de los Diputados. ¿Qué espera usted que salga de ese trámite? ¿Qué va a suceder? Esperemos que sea convalidado después de un trabajo arduo, especialmente del ministro y de diálogo permanente y constante con el Gobierno de Canarias. Y es un éxito de la sociedad canaria, en la que en este éxito no puede contar con el Partido Popular, a pesar de las numerosas visitas, anuncios y compromisos vacíos, huecos en la sede del Parlamento de Canarias. Vamos a tener los votos suficientes para sacar adelante esta iniciativa que beneficia a los niños y niñas que están en esta tierra y que podrán ser llevados a territorio español con la solidaridad interterritorial que se exige de un desafío de esta naturaleza. Dice el Partido Popular que el Estado debe hacerse cargo de la tutela de esos menores. ¿Qué opina usted? Eso no es lo que dice en el Parlamento de Canarias, esto es lo que está pactado, es lo mismo que se ha pactado por unanimidad en la mesa de la inmigración y para afrontar este asunto con los partidos políticos de esta tierra. Este es una negociación que se ha llevado a cabo durante meses entre el Gobierno de España y el Gobierno de Canarias y que no ha salido adelante por parte del Partido Popular y que cada día es una excusa distinta. Primero decían que fuera conferencia sectorial, luego que tenía que ser conferencia de presidentes que si no se aprobaba, luego que si tenía que pagarlo el Gobierno de España. Todas estas cosas han sido sí y siempre tienen una nueva excusa para darle la espalda a Canarias y sobre todo, insisto, a estos niños y niñas que son los que necesitan un espacio adecuado y los recursos adecuados para poder desarrollar su vida. ¿Qué opinan ustedes cuando les acusan de haber querido romper el gobierno, que su intención era la de romper el gobierno de Canarias, de no haber llevado ese decreto antes, que era pues lo que se estaba pidiendo por parte del Ejecutivo canario? Yo creo que la ciudadanía canaria es consciente de que el señor Ángel Víctor Torres dijo que lo llevaría en el momento preciso que tuviera los votos y que también el señor Clavijo se comprometió a llevar a esa mesa los votos de sus socios de gobierno y por tanto si no se ha llevado es porque no se contaban con los votos del socio de gobierno del señor Clavijo, que es el Partido Popular. Esto es como una obviedad que puede desprenderse no solo de las hemerotecas, sino de lo que hemos vivido todos los ciudadanos de Canarias, que hemos visto cómo hay excusas para poder aprobarlo en cuanto se han tenido los votos y además podemos revisarlo por un acuerdo en materia de competencia migratoria, se ha podido llevar y para ser convalidado en el Congreso de los Diputados, que esperemos lo que pase. Insisto, sin el apoyo del Partido Popular. Esta semana en el Parlamento se ha debatido, algunas formaciones han expresado su preocupación porque pueda, digamos, dejar de percibirse el descuento a residentes para viajar, porque falta, parece ser así lo ha expresado el presidente de las aerolíneas, un pago o una serie de pagos por parte del Gobierno central. ¿Qué va a pasar con eso? ¿Está garantizado el descuento a residentes a pesar de que no haya presupuestos generales del Estado nuevo? Ese descuento está garantizado y por tanto no corre en peligro el 75% del descuento a residentes. Y a partir de ahí, en mi opinión, debates que lo único que pretenden es generar titulares y bueno, pues quizás una incertidumbre que no se corresponde con los hechos. El 75% del descuento a residentes está garantizado y lo garantiza desde luego el Gobierno de España. ¿Hay posibilidad todavía de que se presenten unas cuentas para este año? ¿Qué cree usted? Yo creo que no soy la persona que debe contestarle esa pregunta. Es evidente que desearíamos que hubiera presupuestos y entiendo que se está trabajando de forma ardua para que se tengan en el Gobierno de España presupuestos, pero no sé si se cuenta con los votos suficientes. Hay debate también en estos momentos en esta Cámara acerca de cómo regular el fenómeno de la vivienda vacacional. Ha entrado esa norma ya en el Parlamento, superó el trámite de primera lectura. Ustedes presentaron una enmienda a la totalidad.
¿qué consideran que debería ser diferente a lo que está plasmado ahora mismo en el texto? Sí, en primer lugar nosotros consideramos imprescindible que haya medidas concretas para el gran tenedor de alquiler vacacional, porque no parece bien enfocada a acabar con el pequeño propietario de alquiler vacacional mientras abre las puertas para los grandes tenedores de alquiler vacacional. Una cosa bastante curiosa cuando se afirma que lo que se pretende es regular el mercado de alquiler vacacional y las medidas que se imponen son para restringir el acceso al alquiler vacacional al pequeño propietario de alquiler vacacional y ninguna medida, más bien al contrario, para el gran tenedor de alquiler vacacional. El alquiler vacacional está, desde luego, tensionando las zonas residenciales de Canarias y nosotros hemos solicitado, por ejemplo, desde el Ayuntamiento de Las Palmas, que se ponga en marcha la zona tensionada en, Las Palmas, Granadilla y otros municipios en los que se pongan en marcha las restricciones a los aumentos del precio de los grandes tenedores. Y una vez tras otra vemos como el Gobierno de España, del Gobierno de Canarias, no pone ni una medida que tenga que ver con el gran tenedor de vivienda, sea de vivienda o de vivienda vacacional, y quizás las restricciones las apunta o hacia el pequeño tenedor de vivienda, en este caso de alquiler vacacional. Es una situación que debe regularse, nosotros pensamos que debe hacerse con el consenso suficiente y escuchando a toda la ciudadanía, desde luego fundamentalmente a las personas que en este momento tienen su principal problema, la vivienda, el acceso a la vivienda para poder formar un hogar. Ahora enseguida hablaremos de la vivienda de forma más genérica, pero las Islas Verdes han pedido un tratamiento singular dentro de esa norma. ¿Considera que debe dárseles, que debe hacerse una distinción con ellas, La Palma, La Gomera, El Hierro? Sin ninguna duda, consideramos que sí, y además la posibilidad de que esta se regule también desde la autonomía municipal. No es lo mismo un alquiler vacacional en el municipio del Tanque que en el municipio de Santa Cruz de Tenerife. No es lo mismo Vallehermoso que Pájara. Y esta es una de las cosas que decía especialmente la FECAM, que ese diálogo, esa posibilidad de restringir fuera abierta a lo que decidieran los propios municipios. Es lógico pensar que en el municipio del Pinar el alquiler vacacional, donde no tienen esos hoteles, pueda aumentar el desarrollo económico y sin embargo en el municipio en el que nos encontramos, en el mío, el alquiler vacacional está suponiendo un aumento disparado del precio de la vivienda. Es evidente que no es lo mismo uno que otro y eso también debe estar recogido en la norma. ¿Llega a superar esa oferta en Santa Cruz de Tenerife a la de las plazas hoteleras tradicionales? Pues la verdad es que tenemos un problema porque Santa Cruz no sabe, el Ayuntamiento de Santa Cruz, qué viviendas tiene legales de alquiler vacacional, en la cuestión que se apuntaba de las licencias que pueda dar el Ayuntamiento. Y no se sabe cuántas viviendas de alquiler vacacional legales tiene la ciudad de Santa Cruz de Tenerife. Lo que sí le digo es que si ahora usted se mete en un perfil inmobiliario para alquilar una vivienda, no encontrará ninguna en Santa Cruz de Tenerife por más de 80 metros cuadrados y menos de 800 euros. Nada, ni una sola vivienda en Santa Cruz de Tenerife por más de 80 metros cuadrados y menos de 800 euros. Y está claro que esto es un problema pues que afecta, iba a decir a los jóvenes, pero es que no es verdad, afecta a la mayoría de la ciudadanía. ¿Y qué medidas se deberían implementar ya ahora en el corto plazo? Primero la obvia. Canarias debe aumentar, el Gobierno de Canarias debe aumentar la construcción de vivienda pública. Pero eso no se hace reduciendo fondos. El presupuesto del Gobierno de Canarias se dice es el más alto en materia de construcción de vivienda. Y no es verdad, porque con fondos propios lo que hemos hecho es reducir la inversión con respecto al año anterior. Lo que está subiendo son los fondos europeos. Nosotros decimos que es imprescindible subir la inversión en materia de construcción de vivienda y ejecutar el Plan Canario de Vivienda, que es del gobierno anterior, pero aprobado por unanimidad por el Parlamento de Canarias, y desarrollarlo a una mayor velocidad, que por cierto se ha parado. En segundo lugar, a nosotros nos parece que deben ponerse medidas que te da la legislación, la ley de vivienda, para contener el aumento de precios. Y además, por cierto, con esto, en Cataluña ha tenido éxito, si se disminuye el precio del alquiler, va a llevar aparejado unas ventajas fiscales para la persona que lo ponga en alquiler. Si usted lo baja, va a tener beneficios fiscales, así que esto también nos parece adecuado. Y por último lugar, movilizar las viviendas vacías. Es que llevamos 2 años que nos están contando que van a hacer un plan con las viviendas vacías porque el que hizo el gobierno anterior
pues fue fatal y no se movilizó la suficiente vivienda vacía. Y esto es correcto, ¿eh? El plan de la vivienda vacía no tuvo el éxito esperado, pero llevamos 2 años viendo la respuesta y viendo cómo lo iban a hacer. Bueno, pues 2 años en blanco. Si antes eran pocos, ahora son 0. ¿Esas viviendas vacías, cuáles son viviendas vacías? ¿Qué se considera una vivienda vacía? Hay un listado del INE que no es la que tú tengas tu segunda residencia, sino las viviendas vacías son las que no tienen pues ese contrato de luz, que no tiene ese uso, ese consumo de luz. Es decir, cuando se dice que son viviendas vacías, pues es porque se ha determinado por el Instituto Nacional de Estadística las razones por las cuales está vacía. Hay muchas de ellas, por ejemplo, que necesitarían rehabilitarse. Y nos parece a nosotros fundamental también asegurar pues, el adelanto de créditos para que las familias los propietarios puedan rehabilitar esa vivienda para ponerla en alquiler. Nos parece esto vital, además de garantizar la renta del propietario de ese alquiler, siempre y cuando pues, lo meta dentro de esa bolsa de vivienda vacía del Gobierno de Canarias. Estas cosas las hemos propuesto en el Parlamento. Nos decían que no al principio porque ellos tenían su propio plan, pero es que no vemos nada y lamentamos porque esta es una cuestión que debemos abordar con urgencia en esta tierra. ¿Y la posibilidad de limitar la venta de viviendas a extranjeros, cómo la ve usted? Esto es una cuestión que incluso ha sido planteada por el propio Pedro Sánchez para los no comunitarios en todo territorio nacional y no solo en estas islas que tienen sus propias dificultades. Nosotros votamos a favor en el debate del Estado de la Nacionalidad de la posibilidad de hacer un estudio para la cuestión de los extranjeros comunitarios y no comunitarios, pero hemos propuesto otras cosas en cuanto, otra vez le digo, los grandes tenedores, porque suena como raro que quieran restringir o plantear restricciones para los residentes comunitarios y no comunitarios, pero que sin embargo no se estudie el impacto que tienen las posibles restricciones para la acumulación de esas viviendas en una misma persona física o jurídica. Porque al final la especulación de la vivienda está siendo determinante en el aumento del precio y la acumulación en las mismas manos de las viviendas de esta tierra que permite, bueno, pues eso, especular en materia de vivienda. Y acerca de otras medidas que pueden incluirse en esa ley de residencia, ¿creen que se debería sacar adelante? ¿Creen, por ejemplo, que se debería limitar el crecimiento poblacional de nuestro archipiélago? Yo creo que son cosas distintas, lo digo a efectos de que, esa medida de que se estudie para la adquisición de vivienda y 2, es evidente que el modelo que tiene esta tierra en el que se estudia es el que al que dijeron no miles de canarios y canarias que salieron a las calles para proteger nuestra tierra. Ahora se habla esto de la restricción de residentes, pero de lo que está claro es que los residentes tienen que ser prioridad y que no tenemos que estar al servicio de un modelo del turismo que, por ejemplo, ahora de un modelo que están denunciando los propios sindicatos en el que se aumentan los beneficios pero no se suben los salarios, en que a pesar de que trabajamos de sol a sol no podemos acceder a una vivienda, en el que vayas donde vayas hay colas y poco espacio para la ciudadanía. Esta mejora de la calidad de vida, que la economía está al servicio de la ciudadanía y no la ciudadanía al servicio de la economía, es decir, que los presupuestos se hagan para la gente y que no la gente esté al servicio de estos presupuestos, nos parece que es vital. Y luego después algunos intentan siempre sacar su matraca de sus cositas, que es para decir que los de fuera tienen la culpa de los defectos de uno mismo y de la gestión del señor Clavijo, que creo que nuevo en esto no es, y se lo digo yo, que hace bastantes años que estuvimos un tiempo en el gobierno juntos, hasta que fue imposible seguir defendiendo a la ciudadanía y compartir gobierno con él. Ya que hablamos de turistas, de crecimiento poblacional, ¿hay un límite máximo, hay una cifra máxima de turistas que puedan venir a Canarias al año? ¿Sería usted partidaria de no más de X cantidad? Es que yo creo que si no hemos llegado a ese límite estamos a punto. Lo que yo sí creo es que debemos reflexionar sobre el desarrollo de esta tierra y de mirar, fíjese que antes le decía, ponía el ejemplo de Santa Cruz y si me permite voy a volver a ponerlo, se está hablando de poner un hotel
a la vera de las Teresitas, a las puertas de las Teresitas, en una vía que está absolutamente colapsada los fines de semana y en una playa en la que, en fin, cabemos muy pocos más los fines de semana que hace buen tiempo, y los fines de semana y los que no son fines de semana. Y por tanto este es un debate que debe tenerse íntegramente. En un proceso de movilidad, de desarrollo sostenible, pero no solo de la tierra y del medio ambiente, que también, sino de nosotros mismos y del debate de nuestros recursos. Pero claro, antes de decir, venga, esto tenemos un límite, debemos dejar de presumir de que cada vez vienen más turistas, mientras las riquezas pues se reparten de manera inequitativa y si la camarera de piso o el camarero del hotel lo que hace es, cuando vienen más turistas, tener que trabajar más, pero no cobrar más, en fin, pues tiene esto su impacto en que la ciudadanía diga, hasta aquí llegamos. Bueno, un tema el del reto demográfico que seguro que ustedes van a seguir abordando largo y tendido en este Parlamento. Patricia Hernández, gracias por habernos acompañado esta mañana. Muchas gracias a ustedes. Las mujeres son mayoría en la administración pública canaria, casi un 64% del total. Es una cifra que se eleva hasta el 75% en el caso de la Consejería de Justicia. Así se desprende del estudio diagnóstico en materia de igualdad que ha sido realizado por el Ejecutivo. Sin embargo, los puestos de mando siguen siendo principalmente ocupados por hombres y ellas son amplia mayoría en el grupo 4, el de menos remuneración. El análisis realizado deja una fotografía clara de la administración canaria. Tenemos una administración general y de justicia muy feminizada. Los hombres copan más los puestos de funcionarios de carrera, las mujeres más los de personal laboral, fijo o indefinido. Y hay una mayor concentración de mujeres en los regímenes temporales. El porcentaje mayor de personas que tienen autorizado teletrabajo en la administración general son las mujeres, y quienes ocupan la jornada reducida, con un porcentaje del 82%, en su mayoría son mujeres. Hay una mayor concentración de hombres en los regímenes con mayor estabilidad. El 70% de las mujeres tienen jornada inferior a 30 horas y la razón es porque no se pueden permitir acceder a una jornada completa, porque luego tienen que compatibilizar otras actividades. ¿Hay igualdad en la administración pública canaria? En el empleo público todo lo que le afecta es igualitario, pero la realidad del diagnóstico es que esto no es así. Accedemos por los mismos procedimientos, las condiciones del puesto de trabajo y los salarios son iguales, pero dentro de la vida laboral y del día a día se producen cosas que hacen que sí se produzca cierta desigualdad. Que las mujeres tienen una mayor inestabilidad al constituir el 81,26% del funcionariado interino y el 71,47% del de carrera. Y en cuanto a las retribuciones, la mayor brecha se identifica en las percepciones extrasalariales, en las compuestas por guardias. Por ejemplo, en la Administración de Justicia pueden acceder menos a las guardias. El siguiente paso de la Consejería es aprobar un plan de igualdad con herramientas para revertir esta situación. ¿Por qué el sueldo al final es mayor en los hombres porque hacen más horas extras que las mujeres? ¿O por qué hacen más guardias que las mujeres? Pues ese por qué es el que está obligado a responder la Administración. Y es el que está obligado a ponerle al lado una serie de medidas que faciliten que las mujeres libremente puedan decidir, porque tienen las mismas posibilidades, si quieren hacer horas extras o no. Nos lo trabajaremos y desde luego aplicaremos el plan con todas sus consecuencias. Ni a la primera ni a la segunda, el Parlamento ha intentado que Koldo García, exasesor del exministro de Transportes, compareciera en la comisión que investiga la compra de material sanitario, pero sin éxito. Por eso lo llevarán ante la Fiscalía por un delito de desobediencia. Sí han respondido a las preguntas de sus señorías las que fueran consejeras de Turismo y de Educación. Como consejera de Turismo, Yaisa Castilla gestionó el primer caso de COVID de Europa en La Gomera, el confinamiento de un hotel en el sur de Tenerife y el regreso de los turistas a casa. Propuso que los que vinieran estuvieran libres de COVID, pero asegura que nunca supo nada de los contratos de test o mascarillas objeto de esta comisión. Cuando se hace la propuesta que hace Megalab al señor Torres de los viajes seguros, ¿usted es informada? No, la verdad que yo no me encargaba de esa parte en absoluto. Precisamente el Ministerio de Transporte se le hace Koldo al señor Torres. Pues la tendrá que preguntar al señor Torres. Entonces, ¿con quién gestionó usted del Ministerio los viajes seguros? ¿Con el Ministerio de Turismo? No, con el de Transporte. No, en absoluto. No tuvo relación con el de Transporte. No. La titular de Educación asegura que tuvo conocimiento de esos contratos en Consejo de Gobierno, pero solo a través de la prensa.
¿Hablaron del caso RR7? No, nunca. ¿Hablaron del caso Soluciones de Gestión? ¿Del caso Megalá? No. Cuando esto salta a la prensa, que usted se enteró por la prensa, porque he dicho, Sí. ¿qué se habló en el Consejo de Gobierno de todo esto? Sí recuerdo que salió lo de la prensa en el Consejo de Gobierno, pero las deliberaciones del Consejo de Gobierno son secretas, señor Señor. No ha asistido, aunque estaba convocado Koldo García, ex asesor del ministro Ábalos, contra quien el Parlamento emprenderá acciones legales. Derivar a la Fiscalía por un presunto delito de desobediencia tipificado en el artículo 502 del Código Penal por entender que esta comisión hizo todos los esfuerzos para que el señor Koldo compareciera. También se ha decidido retrasar a mayo la comparecencia del ministro Torres prevista para el mes de abril. Antes de que acabe la legislatura, Canarias contará con una ley de emergencias que adapte las normas nacionales y europeas a las particularidades de nuestro territorio. Esa ley hará hincapié en la autoprotección y la participación de la ciudadanía ante situaciones de emergencia, en la coordinación entre administraciones y cuerpos de seguridad e incorporará el uso de la tecnología y la inteligencia artificial. Es un asunto por el que ha preguntado el Grupo Socialista al consejero. La necesidad de dotar de mayor estructura el sistema de protección civil también en Canarias para desarrollar correctamente la prevención ante estos posibles escenarios. Hablamos de la detección y prevención de los fenómenos volcánicos, meteorológicos y costeros. También hablamos de armonizar medidas de seguridad para toda la zona costera de Canarias, para todos los ayuntamientos con costa de Canarias. Es una asignatura pendiente que queremos desarrollar en esa ley, y también queremos tener un sistema único muy importante de comunicaciones. La noticia no ha dejado a nadie indiferente. Bruselas pide a la población europea que tenga un kit de supervivencia con el que afrontar los primeros días de una crisis. ¿Qué no puede faltar en una casa ante una situación como esa? Se lo hemos preguntado a ustedes en La Calle Opina. Desde catástrofes naturales, pasando por ciberataques o incluso conflictos bélicos. Son algunas de las situaciones ante las que la Unión Europea quiere que la ciudadanía esté preparada. Es por ello que esta semana ha lanzado una estrategia en la que nos insta a tener en casa un kit que incluya agua, alimentos, medicamentos y también baterías. Además, que todo esto sea en la suficiente cantidad como para sobrevivir durante 72 horas. Ahora vendrán los jaleos de los supermercados que ahí arracharon todo. Mi mujer ya lleva unos cuantos días haciendo remanente. Siempre venía con ese chip y mi hija, mamá, no está en Venezuela. Y yo, bueno, pero uno nunca sabe, después que uno vivió el COVID. Ya cuando el Delta lo sufrimos y nos quedamos bastantes días sin luz. Linternas, comida en lata, agua y todo eso sí que tengo, la verdad. Nos están advirtiendo de algo chungo que va a pasar. La edad que tengo ya, yo no quiero ni pensar eso. Lo que quieren es darle miedo a la gente y ya está. Las autoridades también tendrán que crear plataformas digitales con las que mantener informada a la población durante toda la crisis y además coordinar esas reservas estratégicas a nivel europeo que incluyen los medicamentos, las materias primas y también la energía. Vamos con más cosas. Las familias y colectivos de niños y niñas con necesidades educativas especiales reclaman más medios y más personal formado para poderlos atender. Es una cuestión que hemos trasladado al consejero del área en nuestra sección semanal Buscamos Respuestas con Raquel Pérez. Se considera que un alumno o alumna manifiesta necesidades educativas especiales cuando requiere una serie de apoyos y atenciones educativas específicas al presentar una discapacidad, un trastorno del espectro autista o un trastorno grave de conducta. Las familias de estos niños y niñas demandan más recursos, tanto económicos como humanos, para que haya una mayor calidad educativa y una mejor atención a la diversidad. Para hablar de todo ello, viene hoy al Parlamento en busca de respuestas Almudena Díaz. Almudena es logopeda y presidenta de la Asociación Activos, que atiende a personas con diversidad funcional y a sus familias, ofreciendo apoyo educativo y actividades de ocio adaptadas. Arrancaron su actividad en 2017 con 20 niños, ahora atienden a 194. Buenos días, Almudena. Bienvenida al Parlamento. Muchas gracias. Cuéntanos, ¿cuáles son las demandas de los niños con necesidades educativas especiales y de sus familias? Nos encontramos con ahora mismo una ley educativa que yo creo que de todas las que hemos tenido es la que más tiene en cuenta las necesidades de los chicos y de las chicas, ¿no? La ley está genial, pero no lleva recursos formativos. ¿Qué es diseñar para un niño con TEA o qué es diseñar para un niño con hiperactividad? Es fundamental que haya una formación mucho más reglada y obligatoria para todo el profesorado. En
este curso ya llevamos más de 50 acciones formativas relacionadas con las necesidades educativas especiales y además cada vez tienen mayor y mejor acogida. Vamos a firmar distintos convenios con asociaciones que representan al sector para mejorar lógicamente esa formación. Nuestros niños con necesidades educativas tienen muy recortados los servicios de comedor o de acogida temprana, acogida tardía, y eso redunda en que las familias puedan tener una conciliación familiar. Entonces, ¿qué pedimos? Que se amplíen todos esos servicios. ¿Qué hay que hacer para ampliar? Poner personal cualificado. Nosotros en los próximos meses ya queremos sacar a licitación el nuevo servicio. Mayor permanencia del personal de la empresa que será adjudicataria del servicio en los centros educativos. ¿Para qué? Para que, entre otras cosas, puedan atender a los niños y niñas con necesidades educativas especiales en los comedores. La incidencia de chicos y chicas con diagnóstico cada vez es mayor. Hacen falta auxiliares. Todas las aulas de infantil deberían de tener un auxiliar o dos en función de la realidad que tienen. Pero este personal depende exclusivamente de esa empresa que tiene adjudicado el servicio. Y a veces les cuesta mucho encontrar a ese personal necesario. Que las condiciones laborales muchas veces generan ese rechazo para poder aceptar esa oferta laboral. La intención con el pliego que estamos ya a punto de sacar a licitación es mejorar todo esto. No existe un recurso de acogida desde el que te acompañe desde el inicio de su vida hasta la etapa adulta. Tener una sede donde las familias se puedan sentir acogidas y acompañadas sería fundamental. Hemos puesto en marcha ya ese servicio de atención a las familias NEAE, un servicio pionero también donde las familias van a poder ponerse en contacto vía teléfono, vía email. La demanda que hace el sistema escolar de las familias es brutal. A la mínima que hay una crisis, llamo a la familia. Hay una circunstancia específica, llamo tiro de la familia. Es imposible ir a trabajar y tener el móvil pendiente todo el rato por si te llaman del colegio. ¿Qué pasa? Que la mayoría de las familias, principalmente las mujeres, se quedan en el entorno del hogar para poder atender esas necesidades. Nosotros no queremos ocasionarles problemas a las familias. ¿Podremos cumplir con todas sus reivindicaciones? Seguramente no. Y me duele decir esto. Yo fui tío de un niño NEAE y sé lo que se pasó en mi familia y por eso también existe este compromiso. Y probablemente podamos estar cometiendo muchos errores, pero porque estamos cambiando las cosas para mejor. La Consejería ya trabaja en una actualización de la normativa NEAE para atender las necesidades reales del colectivo. Las familias también demandan más orientadores en los centros educativos. Pues con las demandas de este colectivo nos marchamos hasta el próximo domingo. Que pasen ustedes una muy feliz semana. Adiós.